Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señorita Altamirano, ¿me puede indicar qué vimos la clase pasada? Vimos a los pinzones de Galápagos y cómo se estaban evolucionando. Vimos que se diferenciaban, o sea, por los picos y las cabezas. Ya, muy Es- bien. A ver, señor Jacome, ¿qué más vimos? Sí, yo solo me acuerdo lo mismo, dice, de que estábamos viendo sobre la evolución, de cómo ha ido evolucionando las diferentes especies y adaptándose al medio, según el clima que le toque. Bueno, muy amable. Señor López, por favor, enciéndame la cámara si no saldrá de clases. Todas las clases es lo mismo, así que por favor le pido que encienda la cámara, ¿no? Ya debes saber. Bueno, entonces estábamos viendo, ¿no es cierto?, cómo Charles Darwin trató de explicar su teoría, ¿no? Acerca del origen y evolución de las especies. Y se acuerdan que, como les decía, ¿no es cierto?, trató de establecer de esto de la selección natural, que prácticamente significa que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Ya leímos la página número 19. ¿Alguien me puede ayudar? Sí. Bueno, vamos a la página, señor Burgos, vamos a la página número 20, la que dice la incertidumbre que persiste. Señor Zapata, por favor, encender la cámara. Vuelvo y repito, apaga las cámaras. Señor Barahona ya estuvo aquí, estuvo prendida la cámara, otra vez apagó. No enciende, le saco de clase. Siga, señor Burgos, por favor, gracias. Las incertidumbres que persisten. Si bien a estas alturas del conocimiento científico, dudar de que la evolución ha ocurrido es producto de la desinformación, por decirlo menos. Lo que aún está por resolverse es la velocidad con la que ocurre. Aunque hay corrientes como la de Darwin o Lamarck que hablan de una evolución gradual, también hay evidencias que apuntan a eventos de rápida especiación, aparecimiento de nuevas especies. Por esta razón, los científicos norteamericanos Niels Eldredge, 1942, y Stephen J. Gould, 1941-2002, plantearon la teoría del equilibrio puntuado, que en esencia defiende una alternancia entre periodos de estas, en los que las poblaciones permanecen sin alteraciones, y otros de rápidos cambios que conducen a la especie. Ya, muy amable. Bueno, ¿qué significa esto, no? Ustedes saben que cuando hablábamos de los pinzones de Galápagos, ¿no es cierto? Para llegar a estas conclusiones, no solamente se basa a los hechos planteados por los autores, ¿no? Charles Darwin, Wallace, Lamarck, ¿sí? Hay ciencias que ayudan a esto, ¿no? La paleontología, la anatomía comparada, la embriología, porque hace comparaciones, ¿sí? Entre uno y otro organismo. Y estas comparaciones, vean, ¿para qué nos ayuda? ¿Sí? Para establecer semejanzas y diferencias, ¿sí? Entonces aquí hablaba de una parte del equilibrio puntuado, ¿sí? ¿Qué significa este equilibrio puntuado? Que hay diferentes especies, ¿no es cierto?, que comienzan a evolucionar, ¿sí? Pero llega un momento en el cual esas especies se quedarían ahí, ¿sí? Puede pasar un tiempo y esas especies vuelven a evolucionar, como dice aquí, ¿no es cierto? Hay una alternancia de periodos, ¿sí? ¿Para qué? Para que las diferentes especies no presenten alteraciones, pero pasado este periodo puede haber otras alteraciones. ¿Para qué? ¿Para qué creen que es esto? Es para mejorar, ¿sí? Vean, como yo les digo, ahorita estamos pasando muchas alteraciones, ¿no? Climáticas y cada especie, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse. Si no hubiera esta alternancia, simplemente las especies
tendrían o ¿qué pasaría? Desaparecerían, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces cada especie tiene que adaptarse. Es lo que dice el equilibrio puntuado, ¿no? Que hubo los cambios, se permanece un poco tiempo o bastante tiempo con esas características y después prácticamente tiene que cambiar para mejorar las distintas especies, ¿no? Vean, les pongo un ejemplo. Y aunque ese ejemplo está de la mano del hombre, ¿no? Las ardillas en Estados Unidos. Bien, las ardillas en Estados Unidos tenían su forma de vida, su hábitat, ¿no? ¿Qué pasó cuando el hombre comenzó a invadir ese hábitat? A ver, señor Ruales. Y eso es de conocimiento general, no es necesario que esté en los libros, ¿no? Nada. A ver, señor Vizcarra. Entonces, lo que pasó es que las ardillas empezaron a desaparecer, dicen, porque tenían miedo de los seres humanos, de las personas. No, al contrario. Las ardillas comenzaron a asaltar las viviendas de los seres humanos. ¿Por qué? Porque simplemente los seres humanos invadieron su hábitat, ¿sí? Y como las ardillas empezaron a ver que tienen más facilidad de encontrar su alimento, ¿no es cierto? Comenzaron a invadir los hogares. Vean, entonces, como les digo, comenzaron a adaptarse, ¿no es cierto?, a las nuevas formas de vida que se presentaban en ese momento. Vean, entonces, si no hubiera esta clase de adaptación, ¿no es cierto? Como decía el señor Vizcarra, podrían haber hecho que las ardillas comiencen a desaparecer. ¿Sí? Pero vean, en este caso, este tipo de adaptación no es buena, ¿no? Para las ardillas. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que no pueden comer, en este caso, los animales. Pero bueno, en fin. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que las especies se van adaptando conforme a las condiciones que se van presentando. ¿Sí? Puede ser clima, puede ser hábitat, puede ser, en fin, ¿no? Vean, entonces, estas son las que se adaptan. Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema de la página número 22. ¿Me ayuda con la lectura, señorita Lor? Dicen, disculpe, ¿puedo apagar un ratito la cámara? Bueno, Licen, todavía no tengo los libros, hoy los adquiero. bueno. A ver, señor Mora, Dígame, dicen, ¿qué parte leo? la Esa página parte número no. 22. Comenzamos el La- tema. si bien a estas alturas del conocimiento científico, dudar de que la evolución ha ocurrido es producto de la desinformación. Página Por número decirlo, 22, señor Mora. perdón. La teoría de la evolución establece que todas las especies descendemos de un ancestro común. Por otro lado, la teoría celular propuesta por el alemán Matthias Schleiden y Techer Schwann, 1878, postula que todos los seres vivos están compuestos al menos por una célula. Posteriormente, el polaco Rudolf Virchow propuso que toda célula proviene de una célula anterior. Por tanto, para encontrar ese ancestro común hay que investigar el origen de las células. La teoría de la biogénesis, que se fundamenta en las ideas del ruso Alexander Oparin y el inglés John Haldane, propone que la vida surgió en los mares primitivos, después de que los conservados lograron replicarse y estabilizar sus reacciones químicas internas, su metabolismo. Con base en comparaciones genéticas, se llegó a determinar que el organismo más sencillo que comparte genes con el resto de los seres vivos es una bacteria que vive en el fondo del océano. En las cercanías de las ventoleras hidrotermales, cerca de los volcanes submarinos, en ausencia de oxígeno, donde la temperatura del agua es muy alta y se forman nubes gaseosas ricas en hidrógeno, CO2 y hierro, que son su alimento. Se nombró a este organismo como la luca.
siglas de Last Universal Common Ancestor. Pero eso no significa que sea el primer ser vivo del planeta. De hecho, el norteamericano Carl Wells propuso que la existencia del llamado progenote, un ser incluso más sencillo que los actuales procariotas, que en un lugar del ADN contaba con una sencilla molécula de ARN. A partir de su teoría, este científico diseñó el árbol filogenético, del que se desprenden tres ramas. Las dos primeras corresponden a organismos procariotas, las bacterias y arqueas, y la tercera a los eucariotas, desde los uniculares protozoos y todos los multicelulares. Ya, muy bien. ¿Qué significa la palabra ancestro, señorita Lozano? De quién descendemos o de quién venimos. Bueno, ¿de quién descendemos? Señor Kimis, ¿qué necesita, por favor? Es que se mandaron a pegar una cosa a un proveedor y parece es que puede apagar un rato la cámara, por favor. Bueno, ya, muy bien. Como dice aquí, ¿no es cierto? Que tenemos un único ancestro común. ¿Alguien se acuerda de esta palabrita coacervados? ¿Qué significa coacervados? Esto vimos el otro año cuando vimos las teorías del origen de la vida, ¿no? Que Especialmente. lograron rodear a una membrana. Bueno, ¿alguien más que tenga algún otro criterio, por favor? Bueno, los coacervados son organismos primitivos, ¿sí? Que pensaban que dieron origen a las actuales células, ¿no? Sí, al ser primitivos, estos organismos les faltaba algo, ¿sí? Para que generaran verdaderamente vida, ¿no? Por eso aquí habla del ruso Alexander Oparin, que fue prácticamente, ¿no? El que formuló esta teoría de los coobservados conjuntamente con el otro científico. Pero vean, prácticamente, ¿no es cierto? No se sabe cuál fue el origen de las células, ¿sí? ¿Cuál fue la principal células? Hay diferentes teorías. Hay una teoría de la endosimbiosis también, la cual nos indica que ciertas células, ¿no es cierto? Vean, se originaron a otras. La teoría endosimbiótica prácticamente, ¿qué nos indica? Que estos organismos primitivos necesitaban de otras células para poder sobrevivir, ¿sí? Y simplemente las fagocitaban, pero no las digerían, ¿sí? ¿Qué significa esto? Digamos que tenemos una célula aquí, viene otra célula, se introduce en el interior de la célula, ¿no? De las, digamos, de mayor potencia, ¿sí? Pero cada una de estas siguen viviendo, ¿sí? No pierden su autonomía. ¿Para qué? Para tener una relación en ese caso y poder sobrevivir las dos células, ¿sí? Les pongo un ejemplo. La señorita Cáceres le gusta hacer diapositivas. La señorita Lozano le gusta exponer, ¿sí? Entonces, las dos se unen para sacar un producto final, ¿sí? ¿Cuál es el producto final? Es de realizar una buena exposición. Cada una tiene sus características, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en base de esas características, al final, ¿quién van a salir ganando? Las dos, porque se van a ayudar mutuamente. En este caso, estos organismos primitivos hacían esta situación, ¿no? De poder sobrevivir, hablemos así, uno a costilla de otros, ¿sí? Pero vean, desde ahí, ¿no es cierto? De esos organismos primitivos, como decía aquí, que hay unas pequeñas bacterias llamadas progenote, de ahí se apareció, ¿no es cierto?, este árbol genealógico o filogenético, más claro, ¿sí? En las cuales se pone como a las bacterias y a las arqueas, ¿no es cierto?, como los principales organismos que dieron a origen a las diferentes células, ¿sí? Posteriormente salen las células eucariotas, que ustedes saben que sí ya son
organismos más avanzados, ¿no es cierto? ¿Por qué son más avanzados? Porque tienen todas las estructuras básicas. Bueno, en la siguiente lectura, por favor, señorita Loor, ¿sí tiene los libros usted? Usted no tenía, ¿no? Sí, sí, ya me acordé. A ver, señor Ruales, lo que dice aparición de las células eucariotas. Aparición de las células eucariotas. La teoría más aceptada para explicar el origen de la célula eucariota es la endosinopsis, propuesta en 1967 para la norteamericana Lynn Margulis en 1938-2011. Según esta teoría, en algún punto de la evolución, una célula procariota fagocito devoró a otra, pero en un lugar de digerirla le brindó protección y refugio, a cambio obtuvo un producto exclusivo de la célula. Se piensa que es el caso de los cloroplastos, los cuales proporcionan a las células que los englobaron los azúcares producidos mediante fotosíntesis. También pudo ser el caso de las mitocondrias, quienes brindaron la energía obtenida por medio de la respiración celular. Ya, muy amable, gracias. Vean, está un poquito bajo su micrófono, no se le escuchaba muy bien. Pero vean lo que yo les explicaba, ¿no es cierto? Vean de la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Como dice aquí, en un punto de la evolución, una célula procariota fagocitó, devoró a otra, ¿sí? Ustedes saben que la fagocitosis es un proceso, ¿no? De destrucción de células, ¿sí? Pero en este caso, en vez de digerirla, simplemente la mantuvo dentro de su estructura. ¿Para qué? Para beneficiarse, ¿no es cierto?, de las características que poseía este otro organismo, ¿sí? Y de ahí para poder sobrevivir, por favor. A ver, señorita, hay una situación, señores. Veo que me mandan mensajes, 2 estudiantes. ¿Ustedes saben que a qué horas comienzan las clases? 8:20, pero nos da 5 minutos para que entremos. ¿Ya? Y ahorita es 8:40. Si hagan nomás las cuentas, señorita Cáceres. Son 10 minutos que el señor no ingresó. Y si, por favor, la otra persona que me dijo del señor García tiene que indicarle al tutor para que él mande una justificación. Así que, por favor, las clases comienzan puntuales conmigo, ya saben. Bueno, entonces les decía, ¿no? Entonces, vemos esta situación, ¿no? De la endosimbiosis, que simplemente la célula, las células primitivas trataron, ¿no es cierto?, de beneficiarse de las otras células, ¿sí? Esta es básicamente la teoría endosimbiótica. Entonces pueden ver ahí el árbol filogenético, ¿no?, de los seres vivos. Vean, ahí están las bacterias, la archaea y la eucaria, ¿sí? Que trata de establecer las diferentes ramificaciones que pudieron haber tenido, ¿sí?, los distintos organismos, ¿sí? Bueno, ustedes saben que las células se dividen en 2 tipos de células, ¿no? Las eucariotas y las procariotas, ¿sí? Las células procariotas son células simples, no poseen núcleo, ¿sí? Poseen menor cantidad de organelos citoplasmáticos en la cual o la que le diferencia de la célula procariota. Esta célula procariota sí posee un núcleo, presenta todos los organelos, ¿sí? Y presenta más de 80 ribosomas. Y hablando de la teoría celular, que alguna vez les dije, ¿no es cierto?, que la célula es la unidad básica de todos los seres vivos. A partir de la célula se origina la vida. ¿Sí? Estos son unos postulados que tiene la teoría celular. Todo ser vivo está formado por una o varias células. La célula es lo más pequeño que tiene la vida. ¿Sí? Es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente y el material hereditario
pasa de la célula madre a las células hijas, ¿no? Que se ha comprobado en la actualidad. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Esta partecita está claro, ¿sí? Dentro de los componentes de las células. A ver. Señor Barahona. ¿Cómo está formada una célula eucariota? Animal. Dígame las tres estructuras básicas. Por el núcleo. Ya, son tres. Núcleo es uno. La pared celular. Célula animal. A ver. A ver, señor Mora. Membrana plástica. Organulos. No, no es membrana plástica. Perdón. No recuerdo entonces. No, sí tiene la idea, pero no está bien. No es membrana plástica, pero sí tiene la idea. A ver, señor Cárdenas, ¿nos puede ayudar? ¿Cuáles son las tres estructuras básicas de una célula animal? El núcleo. ¿Ya? Celular. Se me fue el no me acuerdo la tercera. A ver, señor Jacome José. No lo sé, Lisa. Eso nos dan desde la escuela, Membrana, señor. citoplasma y núcleo. Ya, muy bien, señor Mora. Aunque no sé si estaba viendo. Las tres estructuras básicas es membrana celular, membrana plasmática era. No era membrana plástica, ¿no? Es membrana plasmática, citoplasma y núcleo. A ver, señorita Cáceres, célula vegetal. ¿Cuáles son las estructuras básicas de la célula vegetal? El cloroplasto igual a membrana plasmática. No. A ver, señorita Lozano. Para evitar los plastos y la... No la escuché muy bien. No se la entendía. A ver, indíqueme, señorita Lozano. La pared vegetal, los plastos y la... No, algo tiene la idea, pero no. Señorita Altamirano. La pared celular. ¿Ya? La vacuola. No, eso es un ¿No? organoide citoplasmático que está dentro de. No recuerdo. La membrana celular, la pared celular, la membrana celular. Sí. Pared celular está bien. Ya. A ver, señores, son cosas básicas, ¿no? Son cosas básicas, yo no sé. Y eso les dan desde la escuela. No es que recién el Ciencias Naturales de octavo, noveno y básico les da. Siempre se repite lo mismo y lo mismo. Imagínense ustedes dieran ahorita un examen de ingreso para alguna carrera. Les preguntan a célula, no saben. Bueno, para hacer un pequeño resumen, porque esos conocimientos ya deben estar arraigados donde ustedes, ¿no? Teoría celular. Origen de la vida, una célula. La reunión de células forman tejidos, órganos, aparatos y sistemas. ¿Sí? Las células son los que conllevan el código genético, o mejor dicho, la información genética, ¿sí? De todos los seres vivos. ¿Sí? Existen dos tipos de células, procariote o procariota y la célula eucariota.
la célula eucariota se divide en célula animal y célula vegetal. Procariote, organismos simples, sin núcleo. ADN se riega en el citoplasma de esta. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son generalmente las bacterias. Eucariote son órganos más complejos. ¿Sí? Porque tienen todos los organoides citoplasmáticos y todas las estructuras básicas de una célula. La célula animal, ¿sí? Está formada básicamente por membrana celular o plasmática, citoplasma y núcleo. Vuelvo y repito, membrana celular, ¿sí? O plasmática, citoplasma y núcleo. Célula vegetal, pared celular, citoplasma y núcleo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Hablando de sus estructuras básicas entre la célula animal y la célula vegetal, ¿sí? Es que la célula animal tiene membrana celular o plasmática, la célula vegetal, en cambio, tiene pared celular. La pared celular, ¿qué le da en este caso a la célula vegetal? Le da rigidez. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? La célula vegetal posee vacuolas, ¿sí? Posee cloroplastos. La célula animal no posee vacuolas ni cloroplastos, ¿sí? Vuelvo y repito, célula animal no posee vacuolas ni cloroplastos. La célula animal sí. Los cloroplastos, ¿sí? Les da un pigmento verdoso, que es la clorofila. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, por favor, esta situación? ¿Sí? Es un resumen, ¿no? ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque vamos a ver, ¿no es cierto? En la página número 23, que nos dice como título, los elementos de las células eucariotas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Membrana, citoplasma y núcleo. Hablando de la célula animal. Si hablamos de la célula vegetal, es pared celular, citoplasma y núcleo. Una situación, señores estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos, o digo las estructuras básicas, siempre tiene que tener un orden, ¿sí? No digo núcleo, membrana, citoplasma. No. Podemos ir de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Es decir, es lo mismo. Yo sé que puede ser lo mismo, pero es para ustedes mayor facilidad, ¿no es cierto? Si nosotros dibujamos una célula, digo, a ver, dibujen una célula animal. Ya, cojo, membrana. Ya, sé que dentro de la membrana está el citoplasma y dentro del citoplasma tenemos el núcleo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos membrana, citoplasma y núcleo, ¿no es cierto? Vean, es facilito acordarse. ¿Ya? Si digo una célula vegetal, pared celular, ¿sí? Citoplasma y núcleo. Aquí pared celular, citoplasma y núcleo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? O a su vez, núcleo, citoplasma y membrana. Es de célula animal, célula vegetal. Vean, inclusive para reconocerlas unas a las otras, ¿no? Los autores de las células, a las células animales les dan una forma circular. A las células vegetales les dan como una figura geométrica, ¿no? No sé si tendré aquí una figura. Una imagen. Vean. Célula animal, célula
vegetal. ¿Ya? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Como les decía, son conocimientos que ustedes ya deben tener, ¿no? Simplemente ahorita les vamos a hacer aclarar o acordarse más que todo. Pero como les digo, todos los años en ciencias naturales les dan eso. No es que yo me estoy inventando, señoras y señoritas. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí vamos a quedar.